El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ese día Jesús salió de casa y fue sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos, queridos hermanos, bendecido día, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Siempre seamos agradecidos con el Señor, darle gracias por darnos la salud, la vida, por cada amanecer, por cada despertar, por darnos la fuerza para levantarnos cuando caemos. Siempre agradecidos a Dios. ¿Cuántos hermanos hay en el mundo que no tienen esa posibilidad de levantarse? Están postraditos, están enfermitos. No pueden valerse por sí mismos. Agradezcamos a Dios por este nuevo día, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vemos a Jesús que sale de casa, dice. La casa de donde él sale es la casa de Pedro. Y fue a sentarse, dice, a orillas del lago, el lago de Cafarnaúm, ¿no? El lago de Cafarnaúm. La gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca. La barca también era de Pedro y se sentó en ella, dice, ¿no? Jesús salió de la casa de Pedro, se subió a su barca. Cuando vio que la gente lo seguía, se subió a la barca y se sentó en ella para enseñarles. Comenzó a instruirlos con la palabra, les comenzó a enseñar en parábolas, ¿no? Este es como quien dice el evangelio parabólico, como se dice, ¿no? Porque es a base de parábolas que les habla, ¿no? Vemos aquí cómo esta gente que sin prisa, como sin ninguna prisa se sentó a escuchar las enseñanzas de Jesús. Como nosotros reflexionemos con respecto a esto. Cuando nos encontramos con el Señor en la oración, ¿tenemos prisa? ¿Damos tiempo para encontrarnos con el Señor sosegados, tranquilos, en una conversación afectuosa sin ninguna prisa?
o es una oración apurada o una oración de corrido. Tengamos muy en cuenta, hermanos, cómo es mi encuentro con el Señor. Si no lo tengo, busquemos una hora del día, un momento del día para tener ese encuentro con el Señor a solas, en un lugar tranquilo, si quieres en el patio de tu casa, en un jardín, a leer su palabra, hacer oración. La oración es una conversación con el Señor. Y si la oración brota de tu corazón, tiene mucho más valor. Dale tiempo al Señor sin prisa, sin apuros. En tu día a día, que no pase un día que no tengas ese encuentro con el Señor. Escucha la voz del Maestro, escucha su palabra. Aquí vemos pues que la gente se sentó a escucharlos también, ¿no? Y el Señor les comienza a hablar en parábolas, la parábola del sembrador, ¿no? Para los que lo escuchaban, el reino de Dios era la liberación de su pueblo. La gente esperaba la liberación de su pueblo, del pueblo oprimido, ¿no? Querían ellos que de eso les hablara Jesús. Pero su mensaje del Señor, de Jesús era sobre la semilla. ¿Quién es la semilla? Es la palabra. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Y nosotros somos los frutos, que vamos a dar fruto o no vamos a dar, como dice aquí el Señor. Unos cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60, otros el 30 por uno. Otros dieron fruto pero no perseveraron. Otros comenzaron a dar frutos, pero vino el depredador, como se dice, que ya saben quién es, el enemigo, y los sacó del camino. Sacó esa semilla, la maltrató, la hizo nada, como se dice, ¿no? La perdió, se perdió esa semilla que había dejado el Señor. Y a todos nos llama el Señor, en todos quiere poner su semilla. Tú como padre de familia, tú como maestro, tú como trabajador, allí donde estás, el Señor quiere que dejes una semilla para que hayan frutos. La semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos dejar la semilla, sembrar esa semilla en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros alumnos, es basándonos en la palabra de Dios. Todas las enseñanzas que podamos dar para enseñar el reino de los cielos se hace en base a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tratemos todos los días de leer aunque sea un pedacito de evangelios, de las citas bíblicas, agarrar nuestra Biblia, irla leyendo antes, para poder tener ese discernimiento, ese entendimiento antes de hacer la lectura. Así como yo cuando empiezo a hacer antes de leer el Evangelio, hago que nos encomendemos, ¿no?, al Espíritu de Dios. Es que es así, hermano. Cuando leamos la palabra de Dios, encomendémonos al Espíritu de Dios para que nos dé discernimiento, inteligencia, sabiduría, para que ponga esas palabras en nuestros labios para poder comunicarnos con los demás, con quienes vamos a tratar, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo.
donde quiera que estemos, hermanos. Jesús no busca sembrar en el mejor terreno. Él no busca. Él es tan generoso en nuestro Dios. Él ha venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, como lo dice Juan 10, versículo 10. Él no busca que donde va a poner la semilla, no busca no busca el mejor terreno. Jesús no escatima en desparramar la semilla, sea a lo largo del camino, en el pedregal, o entre abrojos, o finalmente en la buena tierra, así como vemos en el Evangelio. Él desparrama. Y la esperanza de Él es que den fruto esas semillas. Pidámosle a Dios, hermanos, pidámosle, para que seamos terreno fértil. Señor, que la semilla que tú desparramas en mi vida caiga en terreno fértil. Señor, hazme terreno fértil. Ayúdame, Señor, a dar frutos. Que tu palabra dé frutos en mi vida, Señor. De cada uno de nosotros dependerá que se pierda o dé fruto la semilla. De cada uno depende. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Les invito a hacer clic en las notificaciones, a suscribirse si es que aún no se han suscrito. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Y recuerden siempre que Dios Padre nos ama y que a Él llegamos por su Hijo Jesús, por Él, por medio de Él. Llegamos al Padre. El que ve a Jesús ve al Padre. Él nos ama y en su Hijo nos ha dado la muestra más grande de su amor. El amor de Dios desborda en generosidad. Acojámonos a Él. No te dejes abatir por las tribulaciones de la vida, que siempre nos van a acompañar. Pero tenemos un Padre bueno que nos ama y nos protege. Y no nos va a dejar solos en la tribulación. Él siempre está esperando que nosotros lo busquemos, que nos aferremos a Él. La voluntad de Dios es que todos sus hijos se salven. Todos, Él quiere que todos se salven. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.